Well, Bob, are you with me? Of course. Are you willing to entertain a few concepts? I am always receptive to suggestions. Fine. Think about this then. How do you know you exist? Well, of course I exist. But how do you know you exist? It is intuitively obvious. Intuition is no proof. What concrete evidence do you have that you exist? Well, I think, therefore I am. That's good. That's very good. But how do you know that anything else exists? My sensory apparatus reveals it to me. Ah, right. This is fun. Now listen. Here's the big question. How do you know that the evidence your sensory apparatus reveals to you is correct? What I'm getting at is this. The only experience that is directly available to you is your sensory data. And this sensory data is merely a stream of electrical impulses that stimulates your computing center. In other words, all that I really know about the outside world is relayed to me through my electrical connections. Exactly. Why, that would mean that I really don't know what the outside universe is like at all, for certain. That's it. El filósofo griego Platón tenía una teoría interesante acerca del limitado conocimiento humano sobre la realidad. Imagina a un grupo de hombres que han vivido desde su nacimiento encadenados al fondo de una cueva. Detrás de ellos hay un muro que cubre un pasillo por donde circulan hombres cargando todo tipo de objetos. En la entrada de la cueva hay una hoguera ubicada de tal forma que proyecta las sombras de los hombres y del mundo exterior. Los prisioneros, como solo pueden ver la pared del fondo, han visto durante toda su vida las proyecciones de los objetos que hay tras el muro, pero, al no conocer ninguna otra realidad, suponen que las sombras reflejadas son objetos reales y por lo tanto su ínfima percepción del mundo es la única verdad. Este planteamiento se conoce como el mito de la caverna y a través de él Platón enseñaba a sus discípulos lo errada que es nuestra concepción sobre el mundo en que vivimos. Según las ideas del filósofo existen dos realidades: el mundo sensible, conocido por medio de los 5 sentidos, y el mundo inteligible que se alcanza únicamente por la búsqueda del conocimiento y la sabiduría. El mundo sensible es temporal, cambiante e imperfecto, mientras que el mundo inteligible o de las ideas es inmutable y eterno, solo puede ser percibido con los ojos del alma. Este último plano de realidad constituiría la verdadera esencia de las cosas, siendo el mundo sensible solo un mero reflejo de este al igual que las sombras en el fondo de la caverna. En otras palabras, lo que percibimos con los 5 sentidos sería una ilusión. Platón no era el único que creía en el engaño del conocimiento sensible. El filósofo y matemático francés René Descartes consideraba falaz la información que nos brindan nuestros 5 sentidos. Para él, el único camino a la verdad es el uso de la razón. En la tesis de la duda metódica, el filósofo sostenía la idea de que hay que dudar de todo para alcanzar la esencia primordial de la realidad, y eso incluye al mundo físico en sí. Según su hipótesis del sueño, no se puede distinguir entre el sueño y la vigilia, puesto que, mientras estamos dormidos, las experiencias captadas por nuestra conciencia nos parecen reales. Solo al momento de despertar es que nos damos cuenta de que se trataba de un sueño, pero los sentidos físicos no pueden diferenciar la brecha entre esos dos estados de percepción, así que Descartes concluye que no es posible distinguir el sueño de la vigilia. ¿Qué pasaría si alguien estuviera atrapado en un sueño del cual no puede despertar? ¿Cómo distinguiría lo que es real de lo que es ilusorio? Efectivamente no podría solo hasta que empezara a dudar de la realidad misma y a contemplarla detalladamente. De acuerdo a las antiguas tradiciones místicas, el mundo visible es realmente un espejismo existente en la mente cósmica. En la filosofía religiosa del hinduismo, por ejemplo, se utilizaba el concepto de Maya, una palabra en sánscrito que se traduce como ilusión. La idea de Maya establece que el mundo material percibido es solamente un reflejo ilusorio de una realidad metafísica denominada Brahman o el alma del cosmos. Las cosas físicas serían entonces manifestaciones de una sola conciencia, de modo que no hay un mundo exterior separado del ser interno, todo es uno. La concepción de Maya no es exclusivamente de los hinduistas, diversas tradiciones espirituales de Oriente la aplicaron en sus enseñanzas. El maestro Buda decía que, el mundo exterior es únicamente una manifestación de la mente en sí misma. La mente lo capta como un mundo exterior simplemente por su costumbre de seleccionar y de razonar falsamente. El discípulo debe hacerse el hábito de observar la verdadera esencia de las cosas.
No todo lo que brilla es oro, y las cosas comúnmente no son lo que aparentan. Nuestros 5 sentidos y los pensamientos inherentes que los acompañan en nuestra visión ordinaria del mundo son como el fuego en la boca de nuestra caverna interior. Nos proyectan figuras borrosas que solo constituyen un tenue esbozo de la superinfinita realidad imperceptible desde nuestro nivel de conciencia. Suena algo exagerado pensar que los sentidos nos oculten la verdad, pero si examinamos detalladamente la capacidad de los mismos para revelarnos la verdadera naturaleza de las cosas, veremos que hay una gran brecha entre lo que se capta y lo que realmente es. Miremos los siguientes ejemplos. Observa la siguiente imagen. Parece que los fractales tuvieran movimiento, ¿verdad? Pues no. No se mueven, se trata de una ilusión óptica. Mira ahora la imagen número 2. ¿Podrías jurar que los círculos se mueven similar a unos engranajes? Te equivocaste. Si concentras tu vista en un solo círculo te darás cuenta de que no se mueve. Puedes probar fijando los ojos círculo por círculo y comprobar que se quedan quietos en cuanto observas a uno detenidamente. Esta ilusión óptica se basa en el mismo mecanismo que el cine: la persistencia de la visión. Resulta que el impacto de los fotones en la retina provoca una reacción que se mantiene un pequeño intervalo de tiempo. Dicho de otro modo, la imagen persiste en el ojo una pequeña fracción de segundo, el tiempo suficiente para que llegue el siguiente fotograma, impacte en la retina y se cree la sensación de movimiento. Aquí pasa algo parecido. A una imagen del dibujo le sigue otra imagen cuando movemos los ojos. Como lo que vemos es igual que lo anterior pero girado, se crea la ilusión de movimiento. Es claro que el cerebro interpreta la información que recibe de manera errada. Mira esta otra imagen y dime si puedes ver la espiral de líneas negras y blancas. ¿La viste? Lo curioso es que no existe ninguna espiral, solo hay una colección de círculos concéntricos. Basta elegir uno de ellos y seguirlo con el cursor del ratón para comprobarlo. Este efecto se debe seguramente a que nuestro más bien vago cerebro, al ver tantos movimientos dirigidos hacia el centro, supone que las líneas blanquinegras también se dirigen a él y, dado que tal hipótesis no entra en contradicción con ningún otro estímulo, no se molesta en realizar análisis adicionales. Aquí les va otro ejemplo del engañoso sentido de la vista. Observa fijamente la cruz que está en el centro de la imagen durante varios segundos. Notarás que llega un lapso en el que los puntos púrpuras desaparecen y solo queda un punto verde girando alrededor de la cruz. Luego cuando vuelvas a parpadear los puntos púrpuras habrán regresado. ¿A dónde fueron? No fueron a ningún lado, siempre estuvieron ahí, pero como nuestra concentración se enfocaba únicamente en la cruz, el movimiento intermitente de los puntos nos dio la ilusión de que se habían desvanecido. Algo parecido ocurre en la siguiente imagen. Mira fijamente el punto negro central de la imagen, sin parpadear. Si lo has hecho correctamente has visto cómo las manchas coloridas de alrededor se esfumaron igual que en el ejemplo anterior. ¿Por qué? Porque cuando le dedicamos nuestra atención exclusivamente a una sola cosa, el resto del mundo parece desaparecer. Así pasa con los individuos de la sociedad, le enfocan toda su energía al mundo material y a los aspectos terrenales de modo que pierden de vista el plano espiritual, entonces se convierten en prisioneros de la ilusión envueltos por las vagas sombras de la Matrix. Albert Einstein decía que la realidad no es más que la capacidad que tienen los sentidos para engañarse a sí mismos, y tenía completa razón. El sentido de la vista no nos proporciona información exacta sobre el mundo exterior así como los otros sentidos. Volviendo al ejemplo de los sueños, cuando nos encontramos en el estado onírico podemos tocar objetos, oír los ruidos de la ciudad, oler y saborear comida de la misma manera como lo hacemos en estado despierto. Sin embargo, no estamos usando las manos, ni los oídos, ni la boca, solo disponemos de la mente. Tampoco hay un mundo exterior que pueda ser tocado, pero aún así lo percibimos dentro del sueño. Si alguien te preguntara dentro de un sueño si crees que ese mundo es real, ¿qué contestarías? Por supuesto que es real porque puedo palpar los objetos tangiblemente con mis sentidos, esa sería la respuesta lógica. El gran problema es que las percepciones de los 5 sentidos son en verdad señales eléctricas dentro de tu cerebro. Desde el comprendimiento de la física cuántica el universo se reduce a un cúmulo de partículas subatómicas flotando en un gran campo vacío donde todas las posibilidades tiempo-espaciales están superpuestas.
Los objetos materiales, incluyendo nuestro cuerpo, están compuestos en un 99% de vacío, de modo que el mundo físico tangible no es más que una ilusión proyectada por un mar de energía vibrando. Suena loco, ¿verdad? ¿Cómo no puede existir este computador, ni este cuarto, ni el yo que vemos en el espejo? Es absurdo. Pero lejos de ser ficción, algunos científicos creen que es así. El principio holográfico propuesto por Gerhard Haupt y Leonard Susskind en los años 90, afirma que la naturaleza de un objeto proviene de paquetes ultrapequeños de información contenida en la superficie bidimensional del mismo. En otras palabras, solo existen bits de información fluyendo por el espacio, los cuales son decodificados en imágenes 3D. Un experimento realizado por el detector GEO 600, el cual buscaba ondas gravitacionales causadas por objetos astronómicos, se encontró con un extraño ruido al cual no le hallaban explicación. Fue entonces cuando el físico Craig Hogan dice que GEO 600 tropezó con el límite fundamental del espacio-tiempo, el punto en que deja de ser un continuum descrito por Einstein y se disuelve en granos. Algo similar a lo que ocurre con las imágenes cuando las ampliamos y comenzamos a notar que dejan de aparentar continuidad de colores y líneas para ser puntos, píxeles. Hogan afirmó que, de ser cierto, entonces los seres humanos vivimos en un gigantesco holograma. Esta teoría es un asunto importante para poder reflexionar sobre la percepción que tenemos de las cosas y la manera como vemos la vida. Con base a esto recordamos las poéticas palabras del maestro Buda: sabed que todas las cosas son así. Un espejismo, un castillo de nubes, un sueño, una aparición, sin una realidad esencial, pero con cualidades que pueden ser percibidas. Sabed que todas las cosas son así, como la luna en un cielo claro reflejada en algún lago transparente, aunque la luna se haya desplazado a ese lago. Sabed que todas las cosas son así, como un eco proveniente de la música, de sonidos y de llantos, y sin embargo en ese eco no hay melodía. Sabed que todas las cosas son así, como un mago que crea ilusiones de caballos, de bueyes, de carros y de otras cosas. Nada es lo que aparenta ser.